La Mesa Quinóera Agroecológica de la Puna es un espacio sociotécnico que nace en el año 2014. Está conformado por comunidades de pueblos originarios pertenecientes a la microrregión de Yavi, organismos nacionales y gobiernos locales. Entre sus objetivos, tiende a propender al fortalecimiento socioorganizativo, la validación de prácticas de manejo agroecológico y la búsqueda de alternativas de diversificación productiva y agregado de valor de los cultivos locales. Con el espíritu del trabajo interinstitucional y las organizaciones del sector se realizaron diferentes procesos. El diagnóstico provincial de producción de cultivos andinos, el mejoramiento de prácticas agrícolas, con el manejo sustentable de los bienes naturales a través del proyecto GEF-PNUD, y el sistema de garantías participativas con la participación de instituciones locales. La revalorización de la gastronomía local y el consumo local del quinoa con la cooperación técnica de la UNJU. En el año 2017 conformamos un grupo de abastecimiento local gracias al apoyo y el aporte del INTA Pro Huerta y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esta valiosa herramienta nos permitió crear la marca colectiva Kiuna y construir conocimiento para posicionar a los cultivos locales en mercados diferenciados de la provincia de Jujuy y Salta. En el año 2019 se ejecuta el proyecto Planta de Procesamiento de Quinoa y Papandina en la comunidad de Casti, cuyo objetivo es el de mejorar las condiciones de comercialización de los productos andinos. Este proyecto se ejecuta con la cooperación técnica del INTI. El INTI realizó una auditoría de diagnóstico para la construcción de una planta de procesamiento de quinoa y papas andinas según la normativa bromatológica. Luego se analizó la incorporación de otros cultivos para aumentar la productividad de la planta. Estas modificaciones se presentaron al SENASA, quien se encarga de controlar y fiscalizar cultivos andinos, y al SUNIBRON, que se ocupa de quinoa. Ambas instituciones estuvieron de acuerdo con el proyecto porque cumple con los requisitos de infraestructura y con la implementación del sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. En el año 2019 accedimos al financiamiento a través de un proyecto especial Pro Huerta para la puesta en funcionamiento de un centro de agregado de valor de los cultivos locales en el histórico pueblo de Yavi. A este proyecto se le suma el esfuerzo de la Facultad de Ciencias Agrarias. Nos permite este proceso impactar en la mejora de la situación económica, ayuda a la inclusión social de los jóvenes y revaloriza el arraigo y la identidad local. Aquí cobra importancia la transformación de la producción agropecuaria. Hoy contamos con 2 líneas productivas, panificados y cervezas artesanales. Dentro de esta última, contamos con 8 cervecerías trabajando con sus respectivas marcas en desarrollo. Y por último, un edificio histórico refuncionalizado y trabajando. Así es que a través de la conformación de un sistema de proveedurías andinas, nos encontramos abocados a trabajar en red con las organizaciones vinculadas a la agroindustria rural para garantizar el abastecimiento de alimentos inocuos a toda la provincia de Jujuy.